Bueno, en este video vamos a aprender cómo calcular ajustes de modo manual. Cabe señalar que esto también se puede realizar de modo automático con software como AutoCAD o como Inventor, pero es muy importante conocer la ciencia de esto con el fin de tener criterios de diseño cuando se quiera elaborar un montaje como el que vamos a ver en este ejemplo, que es un montaje muy sencillo. Es básicamente un eje que gira dentro de un buje y un buje que está insertado de forma estática o quieta o fija dentro de una carcasa. Vamos a aprender cómo hacer esto con el siguiente ejemplo. Y dice, calcular la tolerancia para un eje de 100 milímetros de grado 7 que se encuentra dentro de un buje que a su vez está dentro de la carcasa. También vamos a calcular la tolerancia del buje y del diámetro interno de la carcasa. Me explico. Resulta que tenemos este montaje, ¿correcto? Tenemos aquí un eje que está de color rojo, un buje que está de color azul y una carcasa que está de color amarillo. Vamos a explicar cada uno de los componentes. Resulta que la función del eje es girar dentro del buje. Yo le hice esta parte rectangular con el fin de que se notara el movimiento del eje dentro del buje. Entonces vean que gira, que el eje gira dentro del buje. ¿Listo? Pero entonces, ¿qué pasa? Necesitamos es que el buje le permita el movimiento al eje, pero que adicionalmente entre forzado, entre fijo dentro de la carcasa. Con la carcasa lo único que necesitamos es que haga interferencia con el eje. ¿Qué quiere decir interferencia? Que lo deje fijo. Aquí vamos a manejar dos conceptos. Uno es interferencia, que como ya dije es que el buje esté fijo dentro de la carcasa, que no se vaya a mover, que no tenga juego. Y el otro concepto es que el eje sí tenga juego dentro del buje. Esos dos se conocen en inglés como clearance para el juego y como interference para la interferencia o para el ajuste fijo del buje dentro de la carcasa. ¿Cómo vamos a garantizar que el eje quede con juego dentro del buje y que el buje quede fijo con relación a la carcasa? Eso lo vamos a hacer mediante el cálculo de los ajustes y mediante las tolerancias dimensionales. Entonces, para empezar, quiero decirles que este apenas es un diagrama, un modelado esquemático de lo que en la realidad se ve como eje, buje, carcasa. Lo hice así con colores y muy básico, como tres cilindros, como para que entendiéramos el concepto. Pero en realidad lo que vamos a encontrarnos como eje, buje y carcasas es esto que tenemos aquí en AutoCAD. El buje en este caso sería el rodamiento que permite el giro del eje, de este eje, que fíjense que tiene más formas un poco más detalladas que el que tenemos en Inventor, el que les mostré en un inicio. Y adicionalmente el buje, que es el rodamiento, entra fijo dentro de la carcasa. Noten ustedes que aquí es muy importante el diámetro del eje. Solo va a tener un diámetro, que es el diámetro externo, correcto, que es solo un diámetro para el eje. El buje tiene dos diámetros, que es el interno, que es el huequito o el agujero donde ingresa el eje. Va a tener otro diámetro, que es el externo, y la carcasa va a tener dos diámetros, que es el agujero donde entra el buje o el rodamiento, y el externo, que es todo este de acá. Pero ese para nuestro ejercicio va a ser un poco irrelevante porque pues ya depende del montaje, es subjetivo, depende del montaje. Entonces en este caso no lo vamos a tener en cuenta. Ya sabiendo eso, vamos a observarlo aquí de modo esquemático, para que nunca se nos olvide cómo es que funciona esto. Ahora vamos a pasar al cálculo de los ajustes y las tolerancias con el fin de conocer cómo es posible, cómo hacen los ingenieros para que este eje pueda girar, pueda tener juego con este buje y que el buje quede fijo dentro de la carcasa. Vean que ellos hacen que esto quede fijo dentro de la carcasa, pero sin dañarla, sin generar abolladuras, sin generar problemas. Y hacen también que el eje gire, pero vean cómo es de perfecto el agujero, o sea, está a penitas, pero eso le sirve para girar. Es porque
obviamente, para ustedes dirán, bueno, ¿y cómo lo hacen? Obviamente es porque el buje debe ser un poquito más grande que nuestro eje para que gire, pero no tanto para que quede ya mal, sino que simplemente lo que hacen es que sea un poquito más grande para que el eje simplemente cumpla su función de girar. Y en este caso ustedes dirán, bueno, ¿y cómo hacen para que esto quede fijo? Pues básicamente lo que hacen es hacer el diámetro de la carcasa más pequeño que el diámetro externo del buje. Entonces, bueno, pero ¿cuánto es ese poquito? ¿Cuánto es eso tan pequeñito? Pues vamos a ver. Resulta que para este montaje el programa nos da, el problema, perdón, nos da estos datos. Dice que el diámetro externo de la carcasa depende del montaje, como les dije. El diámetro externo del buje es de 100, perdón, el diámetro externo del buje es de 120 milímetros y el diámetro del eje es de 60 milímetros. Entonces miremos esto de acá. Listo. El diámetro externo del buje es de color azul. Entonces lo vamos a ver acá. Vamos a quitar la visibilidad de la carcasa para que ustedes puedan observar cómo es el procedimiento. Listo. Entonces veamos. El diámetro externo del buje sería este de acá, que como ustedes pueden ver acá, 120 milímetros mide. Y el diámetro del eje es de 60. ¿Qué quiere decir? Que el diámetro del buje sería aproximadamente 60. Y digo aproximadamente porque recuerden que debe ser un tris más grande el diámetro interno del buje para que el eje pueda girar. Y el eje va a ser aproximadamente 60, porque recuerden ustedes que debe ser un poco más pequeño para que tenga juego dentro del buje. Un poquito más pequeño, pero ¿cuánto es ese poquito? Ya lo vamos a ver. Entonces devolvamos la visibilidad de la carcasa. Aquí la activamos, listo. Ahora nos devolvemos al problema. ¿Qué más nos dice? Nos dice que eh, la medida de juego entre el buje y el eje es H7F7. Las letras mayúsculas se van a utilizar para los agujeros. Las letras minúsculas se van a utilizar para los ejes. ¿Qué quiere decir? Que el buje, para calcular la tolerancia del buje, vamos a tener en cuenta un ajuste de tipo H7. Y para calcular la medida del eje, vamos a utilizar un ajuste de tipo F7. Esto es para juego, vean ustedes, juego. Pero ahora vamos a mirar también la interferencia entre la carcasa y no el eje, perdón, sino es la medida de interferencia entre la carcasa y el buje es H7P6. Vean ustedes que el buje acá está actuando como agujero, pero acá ya va a actuar como eje, porque recuerden que el buje se inserta dentro de la carcasa. Entonces al insertarse actúa como eje. Entonces la carcasa va a actuar ahí como agujero y el buje como eje. Entonces vean que el buje tiene dos funciones, como agujero, dentro del cual entra el eje, y como eje, porque entra dentro de la carcasa. ¿Listo? Entonces como primer paso vamos a calcular la tolerancia del eje. Entonces, ¿cómo es eso? Perdón. Vamos primero a verificar el IT, que es la International Tolerance de nuestro eje. Entonces, para eso nos vamos a una tabla, en este caso del libro Machine Drawing. Listo. Entonces, el libro Machine Drawing tiene esa tabla en la página 213. Entonces aquí la vamos a ver mejor. Listo. Entonces pónganle cuidado. Sabemos que el diámetro de nuestro eje es de 60 milímetros, ¿correcto? Bueno, aproximadamente 60, porque recuerden ustedes que va a ser un poquito menos. Entonces, lo ubicamos acá en los diámetros que está en un rango de 50, perdón, de 50 a 80, ¿correcto? Listo. Entonces, esto es para calcular el IT, que es la tolerancia internacional para nuestro eje. Entonces, de 50 a 80 lo ubicamos en 60. Luego recuerden que era un H7F7 y la F estaba en minúscula, o sea que es para nuestro agujero. F es la letra, que es el tipo de ajuste, y 7 es el grado. Entonces vean que aquí dice Tolerance Grades. Aquí está el 7, entonces buscamos la tabla simplemente y nos da que da 30. Pero 30 ¿qué? Son 30 micrones. Por tal razón,
como son micrones y nosotros trabajamos en sistema internacional en milímetros, por lo general eh, convertimos los micrones a milímetros. Entonces nos da que la IT o la International Tolerance es de 0.030 milímetros, algo muy poquito, como les decía, bastante poco para que el ajuste quede preciso. Entonces hay una ecuación para calcular los límites inferiores y los límites superiores. ¿Qué es esa cosa? Vean ustedes que aquí, cuando ustedes van a pedirle al tornero o a una fábrica o a quien sea que fabrique su eje, en este caso este va a ser nuestro eje, este de acá, ven. Aquí está nuestro eje, este es el plano del eje, entonces lo tenemos acá, ¿correcto? Mide 60, es F7, aquí incluso ya les estoy dando la respuesta de los límites de nuestro eje, pero todavía no sabemos pues cómo llegamos a esta respuesta, entonces pues digamos que no es tan válido. Pero la respuesta es esta, vean que es un poco menos que 60, por lo que les decía que tenía que entrar dentro del diámetro interno del buje. Entonces, ¿qué pasa? Vean que aquí nos dan dos valores. Bueno, está así volteado pues para que pues así se lee en el plano, ¿no? Pero los dos valores son 59,94 y 59,97. 59,97 va a ser el límite superior, que va a ser representado por la letra ES dentro de nuestra ecuación. Y 59,94 será el límite inferior, que está representado por las letras EI dentro de nuestra ecuación. ¿Qué quiere decir eso? Que el tornero puede producir este eje dentro de estos límites, de 59,94 a 59,97. Si está por fuera de esos límites, está mal. Ponemos que es 60 porque idealmente sería eso, pero como tiene esta añadidura que es F7, pues no será 60 sino será un poco menos. ¿Correcto? Entonces ahí ya ustedes ven qué significan los límites. EI, aquí, 94 es EI y 97 es ES. ¿Correcto? Entonces vean ustedes que aquí tenemos esos términos en nuestra ecuación. EI, ES y obviamente el IT, que es la International Tolerance. Entonces aquí simplemente reemplazamos la IT y ahora vamos a hallar uno de los dos. Podemos hallar EI o ES también en las tablas del libro de Machine Robin. Al final del video les voy a dejar un link donde pueden descargar esas tablas o simplemente pueden tomarle un pantallazo mientras la muestro, como prefieran. Entonces, habiendo encontrado, bueno, no hemos hallado el límite superior. Listo. Ok, entonces vean ustedes. Aquí ya hallamos el límite superior, en este caso. Entonces, teniendo en cuenta que el eje es F7, vamos a la tabla de la página 214 del libro Machine Drawing y encontramos el límite superior. Entonces vean ustedes. Vamos acá, página 214. 214, movemos pantalla completa. Y vean ustedes. Aquí ya estamos viendo, aquí en el título dice desviaciones fundamentales para ejes de tipo A a K. Listo, de tamaños hasta 500 milímetros. El nuestro es de 100 milímetros, entonces está dentro del rango. Y aquí nos muestran el ES o el límite superior. Igual buscamos el rango de 50 a 65 y encontramos que para el tipo F, que es nuestro eje, tenemos un límite superior de menos 30 micrones. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dividir entre 1000 para obtener milímetros. Entonces, vean acá. Aquí ya abreviamos ese procedimiento. Menos 30 micrones, que será igual a menos 0.030 milímetros. Entonces, habiendo encontrado el límite superior y la International Tolerance, podemos hallar el límite inferior, simplemente reemplazando, muy fácil, en esta ecuación. Entonces, ¿qué tenemos hasta el momento? Tenemos hasta el momento que nuestro eje es 60 de 60 milímetros, pero que su límite superior es menos 0.030, es decir, que su límite superior es restarle 0.030 al valor 60.
que su límite inferior es restarle 0.060 al valor 60 milímetros. Espero estar siendo claro. Vean ustedes que aquí lo que hicieron fue restar, aquí en el plano. Entonces, originalmente aquí omitimos un paso que fue tener 60, y aquí entonces como es el límite inferior, entonces sería menos 0. El límite inferior era de, entonces aquí iría menos 0.060 y aquí arriba sería menos 0.030, pero entonces ya restándole eso a 60 nos da estos valores. Vean que simplemente omitimos ese paso muy sencillo. Entonces ya aquí tenemos los dos valores del eje. Exactamente lo mismo vamos a hacer con el buje, solo que recuerden que el buje cumple función de eje y de agujero. Entonces vean ustedes. Entonces, teniendo en cuenta que el diámetro interno del buje deberá ser en teoría igual al eje, entonces deberá ser igual al eje. Entonces, por lo tanto, su IT será lo mismo. Entonces, es como si volviéramos a buscar 60 milímetros. ¿Cuánto es el IT? Entonces, sabemos que ya es 0.030. Simplemente reemplazamos en la ecuación. Y pues, ahora vamos a hallar el EI del buje. Recuerden que podemos hallar tanto EI como ES. En este caso, vamos a hallar el EI, que sería el límite inferior, para el buje funcionando como agujero. Entonces, ese sí está en la página 218. Entonces, bajamos. Listo. Entonces, miren, aquí está para agujeros o holes, las desviaciones inferiores o EI. Entonces, igual buscamos un diámetro de 60 que tiene nuestro agujero del buje para que ingrese sobre él el eje. La desviación o tolerancia es 0. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tenemos un EI de 0, ¿correcto? Entonces, EI 0. Obtenemos que 0 es igual a S menos LIT. Reemplazando obtendremos LS. Entonces, miren acá, LI es de 0, ¿sí? Y LS es de 0.030. Entonces allá tenemos los límites del buje. Listo. Y viéndolos aquí en el plano, entonces aquí tenemos el buje. Esta es una vista derecha. Hicimos un corte, correcto, hicimos un corte por la mitad, como si cortáramos esto por la mitad. Acá, lo que está con líneas es lo que que se conoce como asurado, es lo que fue cortado. Esto de acá. Y el agujero pues, que tenía el buje. Entonces vean ustedes que eh, simplemente le sumamos los límites. Recuerden que el límite inferior era de 0, entonces 60 más 0, 60. Y el límite superior era de 0.03. Entonces 60 más 0.03, 60.03. Ahí tenemos para el buje esa medida. Entonces nótese que el buje es más grande que el eje para que tenga juego, ¿correcto? Para que pueda girar. Listo. Entonces ahora, ¿qué nos falta? Calcular este límite, pero por interferencia, ¿cierto? Para que interfiera con la carcasa. Recuerden ustedes que aquí el buje, entonces quedémonos con el buje y la carcasa. Estos dos deben entrar forzados. ¿Listo? Entonces, simplemente ahora hemos calculado la tolerancia por el diámetro interno del buje. Ahora hallaremos la del diámetro externo, que recordemos es de 120 milímetros aproximadamente, y actúa como eje en relación con la carcasa, razón por la cual es P6. Como hicimos anteriormente, calculamos ES, EI e IT por medio de las tablas y de la ecuación anteriormente planteada. Entonces repiten el mismo procedimiento, tomando el buje como un eje, obtienen que el IT para 120 es de 0.025, ES 0.068, EI 0.043, ¿correcto? Entonces bueno, miremos qué significa eso de nuevo para pasar. Listo, entonces aquí lo vemos en el plano. Vean ustedes que Eh, bueno, Inventor lo toma como dos cifras, vamos a decirle que lo tome como 3. Entonces vean ustedes que lo que él hace es, bueno, dejémoslo como dos cifras para como redondear un poco el valor. Entonces lo que él hizo fue a 120,
sumarle el límite superior, que es 0.06, y tuvimos 120,06. Quería, bueno, el 8, pero pues lo pusimos con dos cifras. Y también le sumó 0.043 como límite inferior. Entonces vean que 120 más 0.043, aquí lo aproximaron a dos cifras, repito, 0.04, 120.04, y funciona como agujero. P6, recuerden, letras minúsculas para agujero, letras minúsculas para eje, corrijo, para eje, letras minúsculas son para eje, y letras mayúsculas son para agujeros. Listo, entonces, bueno, ahí ya tenemos eso. ¿Qué nos falta ahora? La carcasa. Debemos, en la carcasa, aquí está la carcasa, también hicimos un corte y todo. Tenemos que tolerar o sacar las tolerancias dimensionales de este agujero que funciona como agujero con respecto al buje. El buje es el eje y ahora esto es el agujero. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Acá, entonces, bueno, el tercer paso es calcular la tolerancia del diámetro interno de la carcasa. Este funciona como agujero con respecto al buje, por lo tanto mide aproximadamente 120 milímetros, y según los datos iniciales es de tipo H7. Entonces pues hacemos el mismo procedimiento que se hizo anteriormente con el agujero interno del buje y obtenemos estos datos. El IT para ese caso es 0.040, el EI es de 0, porque todos los H7, para que se les facilite, son 0. Y pues el límite superior ya será distinto. Entonces vean ustedes. ¿Qué significa eso? Pues ya lo vamos a ver acá en el programa, y de una vez les voy a enseñar cómo calcularlos automáticamente. Pero pues repito, es muy importante saber la ciencia de esto para tener criterios a la hora de diseñar. Entonces vean ustedes, automáticamente Inventor lo hace de la siguiente manera. Primero le pedimos que nos arroje el diámetro, correcto, y ahora le vamos a colocar acá que muestre los límites, Show Size Limits, y aquí está seleccionado el agujero como H7 y pues no hay eje, en este caso no tendríamos el eje. Entonces aquí le ponemos OK y él solito nos arroja el valor. Entonces miremos acá de nuevo, vean que el límite inferior es 0, entonces les repito, 120 más 0, 120, y el límite superior es 0.040. 120 más 0.040 nos da 120.04, sino que lo hicimos con dos cifras. Entonces aquí tenemos pues ya eso desarrollado. Les recuerdo que eso obedece a este montaje, una bomba de pistones. Eso fue todo, muchas gracias.